4, se pone de pie cuando lo tiene. Vamos a leer del 13 al 22, Hechos 4. Leemos del 13 al 22. Dígame amén cuando lo tienen. Yo voy a leer el versículo 13, y ustedes el 14 y todos el 22. Amén. Voy a tratar de ir un poco despacio para los que lo encuentren. Hechos 4, 13 al 22. Yo leo el 13 y en el 22 lo leemos todos. Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Pues de cierto señal cierta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen si enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había tenía más de 40 años. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, gracias por tu bondad. Te rogamos tú hagas algo muy especial, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblanos, háblame a mí, Padre, úsame, quítame y ponte tú en lugar mío. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Vamos a seguir estudiando acerca del libro de Hechos. Siempre le doy un resumen. Ahora quiero que ustedes me ayuden en el resumen. Hemos aprendido algunas cosas o visto algunas cosas del libro de Hechos. ¿Alguien pudiera mencionarme algo de lo que hemos visto hasta ahorita del libro de Hechos y por qué es importante? Alguien dijo, yo no tiene que ser mucho con algo que diga, seguimos adelante. Alguien de toda la clase de Hechos, ¿por qué es importante Hechos? ¿Qué vemos en Hechos? ¿Qué pasaba en el libro de Hechos? Alguien que me ayude, alguien que quiera platicarnos. Allá atrás, hermana Nancy. Narra todo el comienzo de la iglesia de Cristo. Narra. Los discípulos comenzaron a divulgar la palabra. Así es, narra todos los hechos de la primera iglesia, la iglesia que él instituyó. El Señor se fue y luego dejó a los apóstoles. ¿Alguien más? ¿Alguien pudiera decirme, sabe? La vida de Pablo, que fue una de los apóstoles, la vida de Pablo. La vida de Pablo, todavía no lo hemos visto, pero sí se habla mucho en el libro de Hechos de la vida de Pablo, por ahí lo vamos a ver. Habla también acerca del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decirme la diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo que ocurrió en este momento de la historia que la Biblia nos narra y lo que hoy conocemos como la llenura del Espíritu Santo? Y el bautismo del Espíritu Santo fue porque Cristo se fue y él dijo que no nos iba a dejar solos, que él nos iba a enviar el Espíritu Santo. Y bueno, la venida del Espíritu Santo marcó un antes y un después en la iglesia, porque Dios le dio poder a la iglesia para llevar el Evangelio y estar acompañados, tener ese consuelo que antes lo tenían con Cristo, pero que ahora ya lo tenían con el Espíritu Santo. Y que ahora
la llenura del Espíritu Santo es cuando una persona cuando una persona busca a Dios, ora, lee la Biblia, hace la voluntad de Dios, se santifica, esa persona recibe la llenura del Espíritu Santo, que es el poder de Dios para llevar el Evangelio y para hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es. Somos ahorita, básicamente, le voy a traducir lo que dijo Luis en más pocas palabras. Cuando somos controlados por el Espíritu Santo, podemos ser llenos del Espíritu Santo. La diferencia era que los cristianos de la primera iglesia no tenían al Espíritu Santo. Ellos fueron bautizados porque iba a ser la primera vez que el Espíritu Santo iba a investir para ahora quedarse en el corazón. Antes de este tiempo, a los que eran salvos y antes de Cristo, los que seguían a Dios, no tenían el Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo por momentos a ellos y hacía un milagro sobrenatural y salía. Esto pasaba porque la Biblia dice que Dios no puede ver pecado. ¿Sí? Cuando Dios ve pecado, la ira de Dios cae sobre la persona o sobre pueblos. Y como Él no podía ver pecado, el Espíritu Santo no estaba en el corazón de nadie. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo viene, lo que hace ese día es que el Espíritu Santo entra y permanece. Entonces, ahora lo que tenemos, más que el bautismo del Espíritu Santo, es la llenura del Espíritu Santo, que es cuando somos controlados por el Espíritu Santo, como en aquel entonces Pedro y los apóstoles eran controlados totalmente por el Espíritu Santo. Era una diferencia. Vimos ahí a Pedro dando el mensaje, haciendo milagros, y lo vamos a ver haciendo milagros, pero siempre quiero que usted tenga en énfasis esto. Lo principal de los milagros, ¿qué era? Habían dos fundamentos principales por lo que se pasaban los milagros, o bueno, tres. Uno, el nombre de Dios fuera glorificado. Dos, a través de los milagros se mostraba la autoridad dada a los apóstoles por el cual ellos hablaban. Recuerden ustedes que nosotros tenemos la palabra de Dios completa. Gracias a Dios, ahora podemos decir que tenemos toda la Biblia, que es la que nos respalda a cada uno de nosotros, la palabra de Dios, que es donde no podemos salir o no debemos salirnos. Y si nos preguntan, siempre hablamos en nombre de la Biblia, que es donde está todo el manual de Dios, toda la inspiración de Dios. Ahora, en aquel momento no estaba la palabra de Dios completa. Había parte, básicamente el Antiguo Testamento no estaba el Nuevo Testamento, no estaba completo. Entonces, ¿qué respaldaba a los apóstoles? De hecho, usted va a ver en la Biblia en varias ocasiones, si puso atención, hoy lo leímos, una y otra vez le preguntabas, ¿en qué nombre hacen esto? Ahora, cuando ellos iban a responder, respondían en el nombre de Jesús de Nazaret, pero lo que lo respaldaban eran los milagros que sucedían. Entonces los milagros en aquel entonces eran para respaldar que verdaderamente esos hombres venían de parte de Dios. Leímos ahorita, a lo mejor te lo veamos, que a la gente, el pueblo, no podía negar que lo que ellos hacían era de Dios a consecuencia de los milagros. Uno de esos milagros que dejó impactado a la gente fue el día del Pentecostés. ¿Sí? Que mucha gente le pone más énfasis en el hablar en lengua como tal, que el propósito por el cual sucedió el milagro, que de hecho el otro propósito por el cual pasaban los milagros y hoy pasan milagros es para que personas puedan conocer de Cristo. De hecho, cuando Cristo estaba vivo, Él hizo milagros. Nosotros hemos escuchado, entendemos y a lo mejor sabemos algunos de los milagros de lo que la Biblia nos enseña. Sanó personas, echó fuera demonios, sanó ciegos, cojos, resucitó de los muertos a Lázaro, pero todo eso era con el fin de perdonar pecados. Todos los milagros eran para que las personas fueran a los pies de Cristo. Entonces, aquí vemos a Pedro, luego él da su mensaje, un mensaje de salvación, que se lo voy a resumir, que Cristo fue muerto, fue sepultado,
fue crucificado y fue resucitado al tercer día. Y vemos que eso es importante. De hecho, la razón de ser de esta iglesia, hermano, y no me voy a cansar de decirlo, es hablar acerca del Evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación. Es verificar si somos salvos, si verdaderamente hemos tenido un encuentro con Cristo, si Él nos ha sanado, si Él nos ha limpiado, si tenemos la seguridad que el día que muramos o partamos de esta tierra, vamos a ir al cielo. Ahora vemos que eso no lo hacemos a través de la iglesia. La Biblia es bien clara, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No hay otra manera. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Una vez entendemos esto, nosotros tenemos que entender ahora que el propósito de esta iglesia es hacer que otras personas puedan escuchar del Evangelio. Ahora, el Evangelio es uno solo, hay formas de hacerlo. Y esto es un paréntesis, ¿verdad? Ahorita vamos a seguir ya con lo que continuamos. Pero yo, hermano, lo fundamental que tenemos que hacer, la razón por la cual estamos aquí, la razón por la cual esta iglesia es establecida, es para que el Evangelio de Cristo pueda llegar a todo este lugar y a todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos? Yendo a llevar el Evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Orando. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestro testimonio. Hay muchas otras maneras de cual usted y yo podemos ser luz a través de nuestra vida para que la mayor cantidad de personas posible escuchen el Evangelio. De hecho, en todo el libro de Hechos, usted va a escuchar y va a ver los apóstoles haciendo todo para que más personas conozcan de Cristo. Como dijo Luis, vamos a estudiar en un futuro la vida de Pablo, y sabe lo que Pablo hacía: llevar el Evangelio. Silas, Bernabé, Pedro, Jacobo, todos ellos entendían que el mandato fundamental de Cristo era que más personas pudieran conocer. Entonces todos los mensajes que Pedro daba se enfatizaban en esto de la salvación. Pero vamos a ver algo más. Vamos al versículo 17, por favor. Vamos a leer. Dice el versículo 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y antes de ver esto, hermano, también vimos la semana pasada, de hecho, que cuando nosotros tenemos el encuentro con Cristo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, que tristemente casi ya no se da más entre nosotros, y no voy a hablar que al Espíritu Santo nos va a hacer tirarnos al piso y hablar en lenguas, pero sí el Espíritu Santo nos controla, y cuando el Espíritu Santo nos controla podemos ser luz y podemos ser de influencia a otros para que traigan la verdad que usted y yo tenemos. ¿Cuántos de los que están aquí creen que estamos en la verdad? Yo doy gracias a Dios por esta iglesia, que no es perfecta, claro que no es perfecta, que tiene detalles, claro que tiene detalles, porque no hay iglesia perfecta, pero somos los que más cercanos estamos a la verdad. Obviamente yo sé que en otras religiones hay personas salvas, porque esto no depende de religión, depende de una relación con Él, y personas sinceras que reconozcan a Cristo en cualquier parte que lo reconozcan van a ser salvos. Sí, estamos ahí, claro, y yo doy gracias a Dios por esta iglesia, pero el propósito de esta iglesia, hermano, es que llevemos el Evangelio. El propósito de esta iglesia es que seamos luz. ¿Y cómo somos luz? Dice que las personas se dan cuenta a lo que iban cuando estaban con Jesús. Ahora, déjenme decirle algo antes de continuar. Y a mí me gusta hacer reflexiones, hermano, porque el conocimiento en sí, si no lo practicamos, es vano. Cuando aprendemos algo debemos reflexionarlo y aplicarlo. ¿Sí? Ahora, estos hombres se conocían que andaban con Jesús. Ahora, la pregunta que me lleva a mí mismo y hacerle es: ¿la gente se da cuenta que usted tiene una relación íntima con Jesús? ¿Ve una diferencia entre usted? ¿O lo ve igual que los demás? Si lo ve igual que los demás, algo está pasando. De hecho, yo creo que Dios está haciendo algo en este lugar, pero también creo que pudiera hacer más. Y yo creo que la razón por la cual Dios no hace más
es porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. Nos falta confiar en su poder, nos falta pasar intimidad con Él, donde podamos orar, donde podamos leer la Biblia, donde podamos estar cerca de Él para poder ver el poder de Dios. De hecho, nadie que esté lejos de Dios va a poder ver el poder de Dios al 100. Todos los hombres en la Biblia que Dios usó eran hombres que tenían una intimidad con Él. Y podemos hablar de sus milagros, podemos hablar de lo que hicieron, podemos hablar de lo que Pedro hizo, pero tenía una intimidad con Él a tal punto que lo que pasaba, Pedro dijo, no soy yo, es Él. Y la gente decía, ¿no lo conocemos a Él? De hecho, la Biblia dice que Pedro era del vulgo. Eso quiere decir que era un ignorante, que probablemente no había ido a la escuela, que no sabía hablar, que no sabía hacer muchas cosas, pero cuando lo veían una distinción y era como si vieran al mismo Cristo a través de él, a través de Pedro. Ahora, la gente hoy en día puede ver a Cristo a través de nosotros. Esto es muy importante, hermano. ¿Sí? Porque no va a pasar nada. Pueden pasar muchos años y vamos a seguir igual, o probablemente vayamos hacia atrás y la diferencia la va a hacer Cristo. Y yo sé que estamos en un mundo perverso. Yo sé que hay mucha perversidad. Yo sé que hay mucho ataque, ahorita lo vamos a ver. Yo sé que hay mucha maldad. Yo sé que hay mucha gente mala. Pero y principalmente, mucho de lo que no pasa en la iglesia, más que tenga que ver por el mundo, tiene que ver con nosotros y la relación que tenemos con Él. Porque le voy a ser sincero, yo creo que Él puede llenar este lugar. Yo creo que Él puede, porque es su iglesia. Y de hecho en la primera iglesia lo que la Biblia dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, ¿usted cree que Él no puede añadir a esa iglesia los que han de ser salvos? Claro que puede. La pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque probablemente muchos de nosotros no estemos interesados en que lo haga. Ahora usted dice, no, yo sí estoy interesado. Seguro está interesado, hermano, porque fácil es decirlo, pero con nuestras obras es cuando realmente, o con nuestros hechos, vamos a reflejar si verdaderamente estamos interesados en que Dios haga algo en este lugar. Ahora dice el versículo 17, lo leímos, pero déjenme leerlo otra vez. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni engañasen en el nombre de Jesús. Hermano, una vez ellos predicaron, una vez hubo el milagro hecho, una vez hubo personas salvas, vino ataques del enemigo, hubo amenazas para que estos hombres no pudieran hacer la obra que Dios le había encomendado. El enemigo trató de asustarlos, trató de amedrentarlos, trató de alejarlo de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Hoy es igual. A pesar de que yo creo que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y Dios quiere hacer algo con esta iglesia, yo entiendo que es difícil. Tenemos un enemigo. El diablo no quiere, hermano, que Dios haga algo en esta iglesia. El diablo no quiere que Dios haga algo en su familia y va a atacar. Probablemente va a haber amenazas, va a haber problemas, va a haber circunstancias en las que nos va a pesar. Ahora, ¿usted cree que para los apóstoles fue fácil? Ahí estaba Pedro y imagínense, le voy a hacer una ilustración de más o menos cómo pasó. Imagínense que la persona más importante, el presidente, venga y le diga, no, yo no quiero que usted hable más en nombre de Cristo. Esta iglesia tiene que ser cualquier cosa menos en nombre de Cristo. ¿Cuál sería nuestra reacción? No es fácil, hermano. No es fácil hacer la voluntad de Dios, no es fácil ser luz, no es fácil llevar el evangelio, pero vale la pena. Y la verdad, hermano, es que nosotros no tenemos que asustarnos, nosotros tenemos que tener la mirada en Él y entender que el que nosotros servimos es el más poderoso. Dice la Biblia, de hecho, es el todopoderoso. Pedro siguió adelante. De hecho, tomaron esto con un buen ánimo. La Biblia dice que cuando venían este tipo de adversidades, hasta se gozaban por sufrir en el nombre de Cristo. Eso solamente lo puede hacer una persona en la cual su mirada está en Cristo.
Dice, se dieron cuenta que amenazas no iban a callarlos. Las amenazas no deben callarnos. La única forma en que nosotros debemos desobedecer al hombre es cuando nos dice que no hagamos algo que la Biblia nos enseña que sí debemos hacer. Entonces es más importante obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? Aunque haya autoridad y tenemos que obedecerlo en la medida en que no se meta con Dios. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, el resultado de haber sido encarcelado y amenazado era que glorificaban a Dios por lo que había sucedido con Cristo. Vaya al versículo 23, por favor, de Hechos 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste, ¿sí están ahí, verdad? Amén. Que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, y mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermano, aquí pasó muchas cosas interesantes, muchas. De hecho, no terminaríamos hoy y pudiéramos hablar varias clases de esto. Pero en primer lugar, hermano, lo que estos hombres hicieron es gozarse en medio del problema. Y hermano, nosotros podemos estar gozosos aún en medio de los problemas. ¿Saben por qué ellos estaban gozosos? Porque ellos entendían, y mire, es algo que se ha perdido hoy. Ellos entendían que es un privilegio servir al Señor. Y hermano, es un privilegio servir al Señor. Ellos entendían que era un privilegio sufrir por aquel que había dado todo por ellos. Hermano, yo me imagino los apóstoles en nuestro tiempo o nosotros en su tiempo. Ahorita yo creo, hermano, no tenemos ni idea de lo que es el verdadero cristianismo. ¿Sí? Nos quejamos y vemos la parte mala y nos pasa cualquier cosita. Ya no voy a la iglesia. ¿Por qué? Y nos amargamos fácil. Y estos hombres tenían ataque. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora vamos a ver el milagro de Dios. Y qué bueno que puedo hacer algo por aquel que me salvó. Porque yo no merecía el cielo y ahora voy al cielo. Porque para ellos era un privilegio por todo lo que Él había hecho y porque ellos entendían que Dios no nada más había hecho sino lo que Él podía hacer. Ellos sabían que aún en medio de los problemas, de las dificultades, Dios podía hacer algo. Otra cosa que podemos ver aquí es que ellos en medio de los problemas de la amenaza no se callaron, no dejaron que la amenaza llegara, sino lo que hicieron fue lo principal y es orar. Mire, cuando más tenemos que orar, es cuando tenemos más problemas. Y no que cuando no tengamos no tenemos que orar. Pero saben, nosotros funcionamos al revés. Cuando tenemos más problemas es cuando más dejamos de orar. ¿Sí? No sé si usted lo ha notado, pero cuando más problemas tenemos es cuando más nos alejamos, es cuando menos queremos saber, y debería ser al revés. Mientras más problemas tengamos, más debemos aferrarnos a Él. Y estos hombres se aferraron a Él y denota la confianza que le tenían. ¿Y sabe lo que dijeron? Señor, haz algo, mira sus amenazas. Pero luego me impresiona lo que dijeron, porque luego dijeron: ayúdanos, danos el poder, danos el denuedo para seguir con más fuerzas llevando el Evangelio. Con razón Dios pudo hacer algo a través de estos hombres. No solamente oraron que Dios lo viera, no solamente no se amedrentaron, sino que ahora querían hacer más con el poder de Dios.
Mire, hermano, yo creo que nos falta mucho, pero ¿cuándo fue la última vez que como iglesia o como cristiano oramos que el poder de Dios se manifestara en nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que oramos? Dios, dame el poder para hacer de influencia a los jóvenes que están aquí. Dios, dame el poder para hacer de influencia a mi familia. Dios, dame el poder. ¿Cuándo fue la última vez que oramos que Dios se manifestara con poder en esta iglesia para poder ser luz a Nueva Helvecia? Mire, yo creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y creo que esa iglesia nos da el parámetro a cómo debemos vivir. Y este era un hombre que estaban dedicados a Dios y por eso podían afrontar los problemas. Y la parte final dice, llénanos de tu Espíritu Santo. A propósito, ¿cuándo fue la última vez que usted oró, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? Y mire, deberíamos orar porque la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Yo creo que Cristo está por venir. Y si no está por venir, cada día que pasa se nos acerca más la muerte. Mire, Dios sabe cuántos años vamos a vivir. Sí, en mi casa siempre decía molestando cuando cumplíamos años, ¿verdad? Y no sé si cumplí un año más o ya me queda un año menos. Pero mientras más avanza el tiempo, menos tiempo le queda de vida. Imagínense que Dios ya sepa, ¿verdad?, que voy a llegar hasta los 50 años. Esperemos que sea más. Esto es hipotéticamente hablando, ¿verdad? Hoy ya pasé un día más de lo que me queda de vida. Mire, ¿sabe qué es lo triste en el cristianismo? Y esto es a manera... Acuérdese de lo que leí la vez pasada. No es personal, pero tómenlo para usted. No es por nadie en específico, es para todos nosotros. Es triste ver, y no solamente en esta iglesia, yo he estado en muchas iglesias y pasa en general, es triste ver cómo como cristianos pensamos que esto es un juego y pensamos que podemos jugar con Dios. Y la verdad es que no es un juego. La verdad es que todo esto es real. La verdad es que Dios tiene un propósito para todo. La verdad, hermano, es que Dios se toma esto muy a pecho, diríamos en Panamá. Para Dios es muy importante, tan importante que mandó a su Hijo Jesucristo para que fuera muerto, para que fuera sepultado, para que fuera crucificado. Tan importante que Cristo, aunque humanamente no quería, fue. Bueno, esto es importante. Y no le decir que tenemos que estar serios y que no nos podemos reír, pero yo creo que ya es tiempo que el cristianismo se despierte y entiende la importancia de esto y pueda actuar de acuerdo a lo importante que es esto. ¿Sí? Los apóstoles, hermanos, de esa manera se lo tomaban como que era algo importante, era una manera de vida, era una forma de vivir. Nosotros tenemos que tomarlo tan importante que sea nuestra forma de vivir, que sea nuestra naturaleza. Esta debe ser nuestra naturaleza. El mundo debe darse cuenta que esto es lo que somos, es nuestra forma de ser en la iglesia y fuera de la iglesia. Dice la Biblia, pidieron poder para seguir con el ministerio. ¿Qué clase de poder? Poder para testificar, poder para hacer luz, poder para que otros pudieran ser salvos a través de ellos, poder para el sanar, poder para hacer milagros. Recuerden que las señales eran para confirmar la palabra que aún no estaba terminada. Noten el énfasis en los versículos 24-28 de que la muerte de Jesucristo no fue un accidente. En el futuro se unirán en Jerusalén contra el ungido una vez más para perder en la batalla de Armagedón. Que Dios nos ayude a ser controlados por el Espíritu Santo y testificarle a los perdidos. Muchos quieren sentir algo sin ser controlados por el Espíritu Santo. Hermanos, esto es importante. Con esto vamos a terminar ahorita. Hechos, muchas veces la Biblia habla de profecía. Un día Cristo va a venir. Esto es tan importante que un día Cristo va a venir. Vamos a ser levantados, va a haber un juicio. Él venció a la muerte y la va a volver a vencer. Ahora la pregunta es si nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Si esta iglesia está siendo llena del Espíritu Santo y está usando de ese poder de Dios que nosotros tenemos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar.